Vamos a charlar un ratito sobre la lectura del día de hoy, la lectura del devocional del día de hoy. Ayer lo dije predicando que la carta de Pedro siempre, desde la primera vez que la leí, hace muchos años, siempre fue de mucha bendición para mí. Es más, no sé si exactamente, pero los primeros versículos de Pedro, hasta el día de hoy, los recuerdo de memoria, los recito casi de memoria. Porque habla de cosas muy interesantes, muy valiosas. No voy a dar el capítulo 1 hoy, sino del capítulo 2, que es la lectura de hoy. Pero la carta de Pedro, dirigida a los expatriados de la dispersión, cuando uno lee una carta en la Biblia, tiene que mirar el contexto. Por eso a veces hay algunas aparentes contradicciones, pero las aparentes contradicciones no son eso, sino que dependen del contexto. ¿A qué se refiere el contexto en este caso? Las cartas son cartas. Ay, qué vivo el pastor. Bueno, las cartas son cartas. No es que el apóstol se puso a hacer un seminario de teología y empezó a escribir cosas, o a escribir un libro, o a escribir, bueno, así es como se va a ministrar. No, son cartas dirigidas a un público específico, a una iglesia en particular, a un pueblo en particular, por una situación en particular. Por ejemplo, nosotros encontramos en las cartas a los Corintios, en las dos cartas a los Corintios, encontramos respuestas. O sea, que Pablo dice, tal fulanito, tal situación, tal cosa, hagan esto. O sea, le presentan un problema y él trae la respuesta de cómo manejar ese problema. Entonces están enfocadas a una situación particular. Por eso es muy importante en las cartas los encabezados. ¿A quién se dirige? ¿Cómo comienza? Y Pedro empieza, que es una carta universal, porque se escrita a muchos, no a una iglesia, sino a los expatriados de la dispersión, que están desparramados en el Asia, Ponto, Galacia, Bitinia y no me acuerdo de qué otro lugar más. Todo lo que era el Asia Menor estaban desparramados, habiendo escapado de la persecución que se había originado en el Imperio Romano. Entonces, ese es el contexto que tenemos que entender. Le habla el apóstol el apóstol Pedro, le habla a gente que tuvo que salir huyendo de su casa, de su tierra, de su familia, que tuvo que dejar su país y irse a lugares extranjeros. Y en ese contexto le habla cosas que para nosotros son muy fuertes. ¿Qué sé yo? Le dice, respeten al rey, un tipo que los quiere matar. Le dice a los esclavos, respeten a sus amos, vivían en opresión. Bueno, todo depende del contexto. Y hablándole a los expatriados de la dispersión, les dice a ellos sobre lo que puede ser entre palabras de aliento y entre una dirección de afirmación. Palabras de aliento, dirección de afirmación. Le dice, hey, ustedes son esto. Fueron llamados para esto y les espera esto. Es una buena palabra para nosotros para este tiempo. Entender que somos tal cosa, llamados para tal cosa y nos espera tal cosa. Tal vez junto con el libro con la carta a los Efesios, tal vez entre Pedro y Efesios, yo podría decir que en este tiempo mi ministerio personal está enfocado en esas dos cartas, en el trabajo de la transformación, de la formación y de la edificación. Necesitamos ser edificados, necesitamos ser transformados, necesitamos ser formados. Mira lo que dice también de la lectura de hoy, Proverbios capítulo 22, esto es muy conocido. Dice así la versión tradicional, mientras esperamos que me abra la NTV, Proverbios 22, versículo 6, en la versión tradicional, en la Reina Valera, dice, instruye, dale instrucciones al niño en su camino, decile, es por acá, es por allá, cuidado al doblar, cuidado con el perro, cuidado al cruce, cuidado a la calle, hay un río, camino resbaladizo, baje las luces, instruye, dale instrucciones al niño en su camino. Y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Nosotros somos formadores de vidas. Vos, papá, si sos papá, sos un formador de vida. Seguramente cuando tus hijos pasen por la adolescencia, te vas a sentir un desgarro, como que
todo lo que enseñaste, todo lo que hiciste, todo lo que dijiste, parece que lo tiran a la basura y hacen su propia vida. Te aclaro, vos hiciste lo mismo en algún momento. Vos hiciste lo mismo en algún momento. Pero después vas a ver cuando ya dan un poquito la vuelta, cuando ya están más grandes, que lo que son es lo que vos sembraste en ellos. Pasan por la adolescencia, acomodan su vida, acomodan sus piezas, sus fichas, forman su pensamiento, su criterio personal. Cada hijo es una persona individual, forma su criterio personal y entonces después termina siendo lo que vos sembraste, lo que vos pusiste, lo que vos pusiste, como vos lo formaste, cómo vos programaste su cabeza. Mirá qué tremenda responsabilidad. Somos los programadores de la mente de nuestros hijos. Tremenda responsabilidad. Así que, más allá de sus decisiones personales, ellos van a hacer lo que vos pongas en ellos, lo que vos siembres y formes en ellos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. ¿Sabes que los judíos, esto ya salimos un poquito de la Biblia, llegamos un poquito a la costumbre judía, dicen que cuando está diciendo, cuando dice este versículo, instruye en su camino, se está refiriendo a, date cuenta como formador, como papá, cuál es el camino que Dios tiene para tu hijo. O sea, qué don le dio, qué habilidad tiene, qué pensamiento, qué personalidad. Fíjate cómo es, fíjate a dónde apunta. Entonces, reconocerle, le gusta la música, le gustan las artes, le gusta la ciencia, le gusta hablar, le gusta predicar, tiene carácter fuerte, tiene carácter débil, es espontáneo, es introvertido, es extrovertido. Reconócelo, date cuenta. Cuando reconozcas cuál es su camino, instruirlo en ese camino. No lo que vos quieras que él estudie, que él haga, sino en ese camino. Y esa persona va a ser exitosa en su futuro. En este versículo dice así, enseñale al niño a elegir el camino correcto. Enseñale a elegir. Para elegir yo tengo que dar opciones. Muchas veces se nos ha dicho que la vida cristiana lo tenés que limitar y no permitir tener acceso a otras cosas. Todo aquello que vos le prohíbas a tus hijos, o no vayas a tal lado, no hagas tal cosa, todo aquello que les prohíbas a tus hijos, lo van a ir a buscar por otro lado. En mi casa nunca se vio Los Simpsons. No por mensaje subliminal, por algo que ahora les voy a explicar. Sin embargo, todos mis hijos conocen a Los Simpsons. ¿Cómo? Ellos conocen sus historias, sus anécdotas, sus cuentos, todo. ¿Cómo? Lo han visto en otro lado. ¿Por qué en mi casa no se veía Los Simpsons? Es necesario, necesito que lo entiendas. No por un mensaje subliminal, no porque sean demoníacos, no porque sean duendes amarillos, demonios amarillos, no. Porque el mensaje que dan, no en forma subliminal, sino en forma directa, es, papá es un tarado. Tengo un papá tarado al que yo manejo como quiero. Yo no quiero ese mensaje en mi casa. Sea sabio, pero enseñar a elegir el camino correcto. Decirle, mira, como dice Dios, este es el camino bueno, este es el camino malo. Elegí por cuál andar. Mis hijos han tenido siempre en mi casa la libertad de elegir, aunque a veces eso te duela en lo personal. Vos querés que sea ministro, querés que sea predicador, quieren dedicarse a otra cosa. Vos querés que sea músico, que sea cantante, quiere dedicarse a otra cosa. No importa. Uniendo las dos versiones, cuando sean maduros, lo que vos formaste, lo que sembraste, lo que vieron de vos, el ejemplo que vos les diste, así es como se van a comportar, así es como van a ser. Enseñale, dice la NTV, enseñale al niño a elegir el camino correcto y cuando sea viejo no lo abandonará. Por eso es que vuelvo y me detengo en la historia de Pedro. Porque dice, instruílo, enseñale, mostrale. Entonces Pedro a los expatriados les enseña, los instruye. Les dice, che, gente, yo sé que están complicados, sé que están viviendo con problemas y con conflictos, sé que tuvieron que irse de casa, tal vez están pasando necesidades, tal vez están viviendo de prestado, viviendo en una tienda, yo lo entiendo, pero entiendan quiénes son ustedes. A vos, iglesia, a vos que estás ahí y a los que después vean esto y a aquellos a quienes vos compartas, hay lenguas de vida en tu boca. Tenés que compartir con los demás. Deciles, iglesia,
Date cuenta de lo que sos, date cuenta quién sos, date cuenta de lo que tenés. Fuiste llamado para un gran propósito. Hay un destino muy importante que te espera por delante. Hay un llamamiento para vos que es valiosísimo. Cuando respondés a ese llamamiento, te espera solamente bendición, abundancia, provisión, prosperidad. Hay un versículo 22:4 también de Proverbios, también de la lectura de hoy. La humildad y el respeto hacia el Señor, tomar lo que Dios te da, entender lo que Dios te da, reconocer lo que Dios te da, andar por el camino que Dios te pone. La humildad y el respeto hacia el Señor llevan al hombre a la riqueza, honra y larga vida. Te conviene servir a Cristo, te conviene ser fiel con el Señor, te conviene responder al llamado de Dios, te conviene a entrar y andar en el camino que Él puso para vos. Yendo a Pedro, específicamente al caso de Pedro, capítulo 2, primera Pedro, capítulo 2, versículo 5, primero, voy a leer, primera Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice, voy a leer la NTV, o la NBI, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. ¿Entendés? Vos sos una piedra, vos sos un bloque, algunos son bloques de concreto, algunos son un poquito Duraznelli, ¿no? Pero bueno, vos sos una piedra, pero una piedra viva. En medio de la administración de ayer, el Señor nos decía a través de Nadia, estamos en tierra firme. Papá, estamos en tierra firme. Un lugar establecido, un lugar de establecimiento, un lugar de seguridad. Estamos en tierra firme. Nosotros somos piedras vivas. Somos parte de una firmeza, de un establecimiento arraigados en la casa del Señor que edificamos entre todos nosotros, vos que estás allá, vos de acá, vos que estás mirando de costado, vos que te conectaste después, entre nosotros, vos, entre nosotros somos los que edificamos la casa espiritual. También ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. No me refiero al templo. No estamos hablando de edificar el templo, hablamos de edificar la iglesia, de ser iglesia. Entre ustedes, cada uno de ustedes y yo edificamos una casa espiritual. Somos las piedras que hacen una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Eso es lo que sos vos. Entre nosotros somos los que edificamos, las piedras vivas que edificamos y somos los llamados a un sacerdocio santo. Vos sos llamado a un sacerdocio santo. Vos sos llamada a un sacerdocio santo. ¿Qué significa sacerdote? ¿Que tenés que aislarte del mundo? No, que sos representante de Dios. Como dice el apóstol Pablo, embajador de Cristo en cadenas, con conflicto, con problemas, pero embajador de Cristo. Sos un sacerdote santo. Si se me permite la burrada, una sacerdotisa, que la palabra sacerdotisa suena mal, tiene como mala fama, ¿no? Una sacerdotisa santa, llamados para dar a conocer el propósito de Dios en esta tierra y en esta ciudad. Viene un buen tiempo para Florencio Varela. Versículo 9 y versículo 10. Pero ustedes son, acá falta la canción de Marcos, no somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Y dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Somos los hijos de Dios. Y la tremenda riqueza y todo lo que hay en ese pasaje. Por eso te decía, este carácter formativo, de que te enteres quién sos y para qué estás.
que le comuniques a los demás quiénes son y para qué están. Vuelvo, ustedes son linaje escogido. No llegaste por casualidad. Ni siquiera porque hayas decidido decirle sí al Señor. No llegaste por casualidad. Tal vez crees que elegiste a Cristo. No llegaste por casualidad. El Señor te eligió. Tal vez eso te incomoda. Te hace pensar, y bueno, pero ¿y dónde entra mi decisión? Entonces me manipuló el Señor. Entonces me hizo como un títere. No. Eso lo que te muestra es que Dios puso sus ojos sobre vos desde antes que nacieras. Jeremías capítulo 1. Que Dios te tiene elegido desde el principio de los tiempos. Que Dios desciende de los cielos para cubrirte. Que sos un elegido, sos una elegida por el Señor. Dios puso su visión, Dios puso sus ojos, extendió sus manos, extendió su manto. Sos una elegida, un elegido por el Señor. Y sos linaje escogido. Al elegirte a vos, también eligió a tus hijos, también eligió a tus nietos, también eligió a tus bisnietos. Sí, Jeremías capítulo 20, me sedujo y dice, y fui seducido. Más fuerte fuiste vos que yo. Me envolviste, me cautivaste, me atrapaste, me tomó, me eligió. Sos linaje escogido por el Señor. Y tus hijos, y tus nietos, y bisnietos, y tataranietos. No te puedo decir nada para atrás, no te puedo decir de tus viejos ni de tus abuelos. Pero a partir de vos, que sos un elegido, todo el resto de tu familia son elegidos por el Señor. Y que ellos no deciden, y su decisión personal y el libre albedrío, sí también, por supuesto. Cada uno decide lo que va a hacer en el momento que lo haga, pero la marca ya está puesta en tu lomo y en tu frente. La decisión ya está puesta. Dios ya miró sobre vos. Dios ya puso sobre vos tus ojos. Dios puso sobre vos tus ojos, aunque cada uno después elija. Y que Dios te elija significa que el camino se va allanando. Nos mostraba el Señor ayer un camino allanado. Eso da la idea, eso nos habla de libertad para movernos, para transitar. Nos habla de libertad para ir y venir. Nos habla de que ya no hay tropiezo ni conflicto, de que nadie va a impedir lo que Dios quiere hacer con nosotros en la iglesia, con vos en tu llamamiento. Un camino allanado. Dios allana el camino para que seas linaje escogido. También eso quiere decir que si hoy tus hijos andan rencos, desviados, torcidos, chuecos, tuertos, ¿qué más querés? También el Señor los eligió. Y en un momento volverán a la casa de Dios. Si nunca lo aceptaron antes, en un momento le dirán que sí al Señor. Porque su camino está allá. Y si no lo hacen es porque deciden no hacerlo, a pesar de. Por eso es importante sembrar palabra de Dios, sembrar palabra de vida, dar testimonio y dar ejemplo. Formarlos en su camino, darles a elegir el camino para que lo tomen y no se aparten de él. Más fuerte es el llamado. Hace muchos años leí una reflexión que se llamaba justamente la fuerza del llamado, cuando no podés decir que no. Hace muchos años atrás, hace como 20 años, wow, 20 años atrás, en un momento yo abandoné mi ministerio, renuncié al ministerio, renuncié al llamado. Habían pasado determinadas cosas por las cuales dije, hasta acá llegué. Me había ido del ministerio en el cual había nacido, había sido formado. Un montón de cosas pasaban que iban en contra de mi manera de pensar, creía que yo no encajaba. Bueno, no vale ni siquiera la pena comentarlos ahora. Y en ese momento empiezo a congregar en otra iglesia, la cual me formó ministerialmente. No espiritual, ministerialmente. Empecé a congregar en otra iglesia y en las primeras semanas de asistir a esa iglesia, un día de culto, el pastor estaba ministrando, o no antes, estaban cantando, después la prédica, después el final. Durante toda la reunión, el Señor me hablaba
ponía en mi corazón que vaya a ministrar, a orar por un joven, que vaya a abrazar a ese joven y a decirle una palabra específica del Salmo 27. Y yo decía, no, yo ya renuncié a mi llamado, yo renuncié al ministerio, no me corresponde a mí, esto no es para mí, yo no pertenezco a esta iglesia, ni siquiera soy de este lugar, yo estoy viniendo de visita, eso le corresponde al pastor, eso le corresponde a un líder, yo no tengo nada que ver en esto. Conclusión, no sé ni de qué predicó el pastor ese día, porque estuve toda la reunión luchando con Dios por ese llamado. Y yo decía, no, 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 no. Tanto fue así que al final de la reunión, en el momento de la oración final, fui, me acerqué, hice lo que Dios puso en mi corazón, abracé a ese muchacho, le di la palabra del Salmo 27, oré con él un instante y me volví a mi lugar. Al día siguiente pido a conversar con el pastor para ver por qué me pasó eso. Cuando Dios ya me había quitado, a mi entender, Dios me había quitado el ministerio. Y el pastor en ese momento me dice ese versículo: más fuerte fuiste tú que yo. Dije, nunca más hablaré en tu nombre, pero el fuego en mi interior quise callarlo y no pude. Marcó mi vida totalmente. Hoy, noviembre de 2020, ese muchachito, ese día iba a dejar la iglesia. Ese día se iba a ir del Señor. Ese día se iba a apartar. Hoy, ese muchachito es pastor en una iglesia en Wilde y tiene 6 obras acá. No lo hice yo, ¿eh? Dios tenía un propósito con él. Vean la importancia de obedecer y responder al llamado del Señor. Ustedes son linaje escogido. Linaje escogido. Real sacerdocio. No sos cualquiera. Sos un ministro de linaje puesto por Dios, de un sacerdocio que tiene rango espiritual y rango monárquico y legal, para ofrecer sacrificio espiritual a Dios, como decíamos en el versículo 4, para presentarte delante de Dios, para ministrar a Dios de parte del pueblo y traer palabra de Dios para el pueblo. Para eso sos llamado. Sos, continúa diciendo el versículo 9, nación santa. Nación santa. Sos un pueblo apartado. Por eso, el que quiera zafar, siempre te tira a volver. El que quiera luchar, siempre te tira a volver. Sos una nación santa. Pueblo, bueno, no me quiero ir de versión, en mi mente me salta RBR, pero quiero ir a esto. Pero ustedes son a la NBI, Real Sacerdocio, Nación Santa, pueblo que pertenece a Dios. Pueblo adquirido, comprado por la sangre de Jesús, comprado por Dios. Pueblo adquirido, pueblo que pertenece a Dios. Le perteneces a Cristo para, y acá vienen los para, que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Siempre hay un para en el propósito de Dios. No importa tu capacidad, no importa tu conocimiento, no importa tu condición, importa tu posición. Dios no te juzga por lo que sabes o no sabes. Dios no te juzga por tu preparación o no preparación. Dios no te juzga por tu capacidad oratoria o no. Dios te juzga solamente por la respuesta a su llamado. Dios te juzga por la disposición. La matemática de Dios no consiste en números, sino que consiste en disposiciones. Dios pesa, Dios mide, Dios toma, Dios juzga, Dios usa las disposiciones. Decile a Dios que sí y vas a ser bendecido. Para, llamado, escogido, santo, para anunciar a todos aquellos que no lo saben, para decirle a la gente que no sabe, proclamar las obras maravillosas de aquel que me llamó de las tinieblas. ¡Hey! Yo vivía en tinieblas. No vivo ya en tinieblas. No vivas en tinieblas. De las tinieblas me llamó de las tinieblas a su luz admirable, a su luz maravillosa. Yo puedo hacer un juego acá, en este momento de transmisión. Es muy sencillo.
Yo puedo decirte así, sencillamente. Mira, mira. A ver. No era tan sencillo. Ahí. Ahí está. Bueno, va ahí bien. De las tinieblas, no quiero oscurecerse la cosa. No quiero oscurecerse. De las tinieblas a su luz maravillosa. A su luz admirable. Y ahí quedó un poquito oscuro. A su luz admirable. Para eso fuiste llamado, elegido, escogido. Para anunciar las obras maravillosas de lo que Dios hizo en tu vida. Versículo 10, que es el último con el cual vamos a conversar, dice así: ustedes antes ni siquiera eran pueblo, ni siquiera eran pueblo. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo. Los sin nombre, los marginados, los desechados, los ninguneados. Ustedes que antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Dios te sacó de la ignorancia, Dios te sacó de la ignominia. Esto significa no tener identidad, no ser reconocido. Dios te sacó de la ignominia y te dio identidad, te dio DNI, te dio ADN. Como dice también Pedro en la segunda carta, que tenemos la esencia de la divinidad. Nos fue adquirida la esencia de la divinidad. Compartimos un ADN espiritual con Jesucristo. No solamente una adopción legal a través de la sangre de Jesús, sino también compartimos la esencia de Dios. Somos uno con Él en el Espíritu. Nos dio identidad. Siempre dije que lo más importante que Dios hizo en mi vida, por eso me impacta tanto Pedro, lo más importante que Dios hizo en mi vida fue darme identidad. Muchos años de mi vida yo vivía a la sombra de, muchos años de mi vida yo busqué bastones, muchos años de mi vida yo busqué en quién apoyarme, sobre qué o quién apoyarme. Muchos años de mi vida busqué ponerme detrás de, por mi falta de identidad, por mi inseguridad, por mi incapacidad. Pero Dios, que me sacó de las tinieblas a su luz, el mismo Dios, me dio nombre, me dio lugar, me dio apellido, me dio linaje, me dio identidad. No sos cualquier cosa. No sos uno más del mundo. No sos una más en la casa. Dios te dio identidad. Perteneces al pueblo de Dios. Sos linaje escogido. Sos real sacerdocio. Sos nación santa. Sos pueblo comprado. Sos especial. Y como dice la palabra, su especial tesoro, que tiene escondido en el hueco de su mano, valiosa como la niña de sus ojos. Sos su especial tesoro. Antes no habían recibido misericordia, que significa reconocimiento de tus miserias y cubrirlas con el corazón. Reconocimiento de tus miserias y cubrirlas con el corazón. Eso significa misericordia. Una persona miserable es alguien digno de misericordia, porque es tan baja su vida que requiere misericordia. Es un misericordiable, así como el amable es digno de amor, el audible se puede escuchar, lo legible se puede leer, lo amable se ama, lo miserable se le tiene misericordia. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te queda el moño? Cambia eso un poquito nuestro concepto de las cosas. Antes no tenías misericordia, pero ahora, termina el versículo 10, ahora tenés misericordia del Señor. ¿Qué te va a alejar del amor de Dios? Romanos capítulo 8. ¿Qué te va a separar del amor de Cristo? ¿Dios acaso se va a olvidar de vos? ¿Te va a dejar Dios de lado? No. Los linajes escogidos,
sos real sacerdocio, sos nación santa, sos real sacerdocio, nación santa, linaje escogido por Dios para anunciar. Te dio nombre, te dio identidad, te dio ADN, te dio cobertura, te dio misericordia para cubrir todas tus faltas. Recordad 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Las cosas viejas, mira, voy a hacer una maldad, mira. Las cosas viejas, uy, no se va a ver con el sol. Ay, casi, a ver. Allá. Ahí está. ¿Ve ahí? ¿Ves? ¿Ves ese lugar ahí? Las cosas viejas pasaron. 23-24 quedó allá. Y aquí todas son hechas nuevas. 23-25 dimos un paso adelante, un paso al frente y un paso adelante, un paso más. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. La gloria postrera será mayor que la primera. Así va a ser en tu vida. Nada te va a separar del amor de Dios porque sos escogido, elegido, valioso en las manos del Señor. Nos despedimos. Señor, gracias por esta mañana, por este hermoso tiempo, por esta palabra compartida, recibida, porque me hablaste, ministraste en mi corazón y espero, Señor, que haya podido ser de bendición para los que están del otro lado. Te damos, Señor, nuestro corazón, nuestra vida entera, nuestras manos, nuestros labios, nuestros pies. Te entregamos nuestra adoración, nuestra honra, te entregamos nuestra alabanza, te entregamos nuestra ofrenda, diezmo, primicia. Ponemos la siembra en tus manos, Señor, declarando que todo lo que te damos es multiplicado al 100 por uno. Yo bendigo a los que están del otro lado, bendigo a los que se han conectado. Declaro, Señor, sobre sus vidas bendición, provisión en abundancia, que sean abiertas las ventanas de los cielos, los caminos de la luz, los caminos de la bendición, para poder anunciar la obra que vos hiciste en sus vidas. Te damos gracias por este tiempo, por este día. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús.